En el episodio 11 de Tortugas Ninja Historias Mutantes, la serie vuelve a girar en torno a la pregunta más íntima y más difícil para Leonardo: ¿cómo se lidera realmente a un equipo? Esta idea se ha ido construyendo en capas desde Caos Mutante y Mutantes Desencadenados. Y este capítulo es probablemente el momento en que la serie deja de rodear la pregunta y la enfrenta directamente sin permitir que Leo escape de la verdad. La historia arranca con algo tan simple como una galleta de la fortuna, y la lee en voz alta como si fuera un decreto sobre su destino. Dice que es un líder nato, respetado y escuchado, incluso temido. Y lo repite con ese tono que mezcla inseguridad y deseo de convencerse de que es cierto. Pero eso es lo que la historia va a contradecir, porque nadie está escuchando a Leo y él tampoco está escuchando a nadie. La serie podría haberlo mostrado en un drama tenso, pero elige hacerlo a través del caos y la comedia física, que en este episodio funcionan como un espejo distorsionado pero honesto del propio Leonardo. Cuando Splinter le ordena a Leo llevarse a Pete a pasear, él lo trata como una molestia. No lo considera un compañero, sino un estorbo. Le exige orden, silencio y obediencia. Y al hacerlo, queda expuesta a su visión equivocada del liderazgo. Cree que liderar es lograr que los demás se ajusten a su forma de hacer las cosas. Leo quiere un seguidor programado, no un aliado real. Y ese error lo va a llevar a ignorar lo que Pete ve, siente y percibe, incluso cuando está detectando peligros reales mucho antes que él. Y acá aparece la conexión con Caos Mutante, donde Leo soñaba con encajar entre los humanos. En la película creía que hacer las cosas bien y actuar de buena fe lo convertía automáticamente en un héroe. Su idea del liderazgo nacía del deseo de ser aceptado y de mostrarse como el bueno ante los humanos. Pero cuando todo Nueva York termina odiando a los mutantes, por malinterpretar lo ocurrido con Super Duper Fly, esa fantasía se derrumba. Leo descubre que no puede controlar cómo lo ven y que su buena voluntad no basta. Ese miedo a no ser suficiente permanece latente, y en Taze, lejos de desaparecer, se transforma en rigidez. Intenta compensar la pérdida de control aferrándose a una visión estrecha de cómo deben hacerse las cosas. Mira al mundo desde la necesidad constante de ordenar, como si sin control no pudiera ser útil. Y el capítulo empieza a quebrar esa idea desde su primera escena con Pete. Pero la comparación más fuerte no es con la película, sino con el episodio 1. Ahí Leo termina aislado de sus hermanos y durante buena parte del capítulo cree que sin ellos es inútil. Y lo más interesante es que ese Leo, el que se sentía incapaz sin el equipo, ahora se movió al extremo opuesto. Piensa que debe ser él quien cargue con todo, incluso cuando no entiende lo que está pasando. En el episodio 1 creía que no podía sin su equipo. En el episodio 11 actúa como si su equipo no pudieran hacer nada sin él. La tortuga no conoce el punto medio entre depender totalmente de los demás y no dejar que nadie más tenga iniciativa. Todo esto se refleja en la secuencia de persecución por la ciudad. Visualmente es cómica y absurda, pero narrativamente es una metáfora precisa de su desconexión. Cada vez que Leo cae o se golpea es porque ignoró una señal que Pete descubrió. Mientras Leo grita, Pete está leyendo el entorno como un libro abierto. Lo irónico es que la paloma no sabe expresarse con palabras claras y es muy torpe. Esta dinámica recuerda muchísimo al rol que cumple Tobias Scanlon en Mutantes Desencadenados. En el videojuego, Leo recibe tutorías directas de él mientras entrena a un pequeño equipo de softball mutante. Le recuerda que un equipo no progresa cuando el líder impone, sino cuando el líder escucha, pregunta y observa. Sin proponérselo, Pete cumple el rol de mentor involuntario. Es el catalizador que obliga a Leo a aplicar lo que Toby intentó enseñarle, pero en un contexto mucho más peligroso. La entrada del detective Hauser agrega un contraste aún más potente. Él odia a las palomas, pero no las entiende. Las interpreta como amenazas y como criaturas sucias. Su trauma exagerado lo convierte en un reflejo oscuro del propio Leo, alguien que reacciona antes de comprender. Durante el episodio, funciona como la representación del líder autoritario que actúa guiado por sus prejuicios. Y el capítulo pone a Leo en paralelo con él. Ambos quieren controlar la situación y creen entender todo. La diferencia es que Leo aún está a tiempo de aprender. Cuando la historia se traslada a la estación de bombeo y aparece Mustang Sally, aparece un matiz emocional importante. El hipocampo no es un villano puro, sino un mutante expulsado que busca recuperar un lugar que ya no existe para él. Y con la misma rigidez con la que trató a Pete, Leo interpreta su presencia como una amenaza absoluta. Nunca se detiene a pensar por qué Sally actúa como actúa. Nunca pregunta ni escucha. Leo asume que si él no sabe lo que pasa, nadie más puede saberlo.
En realidad, tanto Sally como Pete entienden partes del conflicto mucho antes que él, pero Leo está demasiado aferrado a su versión del liderazgo para notarlo. La escena del caos total dentro de la estación concentra el núcleo emocional del arco. La policía invade el lugar, Sally resultó ser el villano y sabotea las máquinas. Pete sigue intentando comunicar algo, y Leo está atrapado entre el ruido y sus decisiones apresuradas. En ese momento donde ya no puede sostener su fachada de líder que sabe todo, surge la verdad. El líder mira a Pete, entiende todo y por primera vez reconoce. Ese reconocimiento es pequeño en palabras, pero enorme en significado. No es solo admitir un error, es admitir que el liderazgo que él había imaginado no funciona. Que no se trata de ser el más firme ni el que da órdenes más claras, se trata de entender al otro. Esta idea que Toby le da en Mutantes Desencadenados por fin se vuelve real para él en la serie. Y la historia lo remarca con fuerza en las escenas finales. Cuando Leo deja de intentar controlar a Pete y decide colaborar, el ave empieza a hablar. Ya en la azotea, le revela que no podía comunicarse no porque era defectuoso o porque no supiera hablar antes, sino porque Leo no sabía escuchar y necesitaba tiempo, pero que ser electrocutado aceleró ese proceso. La serie deja claro que el problema nunca fue la comunicación de Pete, sino la disposición de Leo a interpretarlo. Después Pete le revela información clave sobre los tres del río Este y la perla que buscan. El líder escucha, agradece y se disculpa de verdad, y esa disculpa encaja exactamente en su evolución. En la película buscaba aceptación externa, en el capítulo 1 busca ser un líder auténtico y en el videojuego aprende las bases para guiar en equipo. Todo converge acá, en un Leo que reconoce que no tiene todas las respuestas pero que quiere aprender. El episodio termina dejando abierta la trama, con la estación inundándose y preparando el terreno para el final de temporada. Pero la verdadera importancia del capítulo está en el interior del líder. Leonardo se prepara no es una historia sobre palomas o persecuciones, es una historia sobre el acto más difícil para quien quiere liderar, aprender a escuchar. Y ese Leo, el que escucha, el que acepta que otros pueden ver lo que él no ve, es el líder que este universo viene construyendo hace poco. Un líder que no nace listo, sino que se hace en el camino. Si les gustó, no se olviden de dejar un like y suscribirse activando la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo análisis. Chao.